Amigos, quiero compartir, tengo como título Cristo Rey. Es una simbología, pero también una realidad compleja. Rey, ha variado el simbolismo, ¿no? Siempre es el que está encima, el soberano, que no está sujeto, que de algún modo ordena y sujeta la realidad social. Ha cambiado según las instituciones, pues los reyes en general, que son constitucionales, bueno, simbolizan la unidad y el poder del Estado. Es parte de la simbólica del Estado como algo, no solo la asociación circunstancial de personas, sino, bueno, tiene un carácter divinizante, sin tener que ser idolátrico. Por cierto, en la antigüedad era totalmente divinizante. El faraón era un dios, suponía emparentado con las potencias superiores en esas religiones politeístas, con el sol, y lo mismo en los babilonios, y por cierto en Roma, y por eso el emperador era divinizado. Y de ahí la dificultad de los cristianos, no de ser buenos ciudadanos, ni de reconocer el Estado y aún su autonomía en sus decisiones, está en todo el Nuevo Testamento, y de orar por el emperador y respetar a los jueces, en fin, y los que tenían el poder para el orden y la policía, digámoslo así, de la ciudad, pero no que fuera Dios y no que fuera el último punto. Si vamos al fondo, rey es Dios, y por eso divinizaban a esos reyes. Rey es Dios porque es el único que es absolutamente soberano, o sea que no está sujeto a nada, y a su vez que es soberano de todo, emperador de toda la tierra. En las mitologías antiguas, en los distintos pueblos, solía haber un reparto de soberanías, si fueran politeístas, de lucha entre esas soberanías, y bueno, y generalmente había un yo superior. En el cristianismo, en la fe, ya la fe de Israel, ¿no? Dios es rey, porque es creador. Por lo tanto, y creador no significa solo que al principio puso en marcha la máquina del universo, sino que siempre le da el ser y la sabiduría y el ordenamiento. Y también del hombre, y también de la sociedad, y también de la historia. Por cierto que el reinado de Dios sobre el hombre incluye la libertad que le ha dado al hombre. Por lo tanto, cuando queremos oponer la soberanía de Dios a la libertad humana, es no entender lo que es la soberanía de Dios. Dios es rey, haciendo seres libres a su imagen. Por cierto, estos seres libres están sujetos a la verdad del orden de Dios, sea que lo acepten libremente, sea en el juicio de Dios, que lo hará. Y lo mismo pasa con las sociedades. Dios le ha encomendado a los hombres, y por eso es que toda la fe reconoce en el gobernante un representante de Dios, pero a su vez el sujeto a Dios. No es Dios, es un representante, tiene una vicaría, o sea, está en nombre de, para el bien común, pero no es Dios. Y así ya llegamos más al Nuevo Testamento, a la fe cristiana. La fe cristiana reconoce, lo cantamos todos los domingos, Señor Dios Padre Todopoderoso, Rey Celestial. Padre Todopoderoso. Es el Rey de todo, el Padre, porque todo lo ha creado, lo visible y lo invisible. Y también guía la historia, le da un sentido a la vida personal y a la vida colectiva. El desarrollo aún de la historia no escapa a la voluntad y el designio de Dios.
claro, tiene que estar sometido a las leyes de Dios libremente. Y si no, justamente va a tener su juicio definitivo y aún tiene aún su juicio histórico. Dios no necesita intervenir cada vez para juzgar. Nosotros leemos la lectura de fe que hace el Antiguo Testamento. Dios mismo deja, pero sigue, y hay una justicia relativa en la historia, una definitiva en la vuelta, en el reinado definitivo de Dios. Pero Dios ha dado este reinado totalmente a su Hijo, que Jesucristo, que es Dios con el Padre, pero el Hijo encarnado. Jesucristo es Rey, es el único Rey, es el único Señor, es el único soberano que todo lo recibe del Padre y lo pone en manos del Padre. Ciertamente la realeza de Jesucristo es muy singular, sale, digamos, de estos pequeños esquemas. Lo es por derecho propio. Todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, toda la creación está sujeta a Jesucristo, que es verbo, sabiduría, poder del Padre. Pero a su vez lo es, digamos históricamente, personalmente. Y Jesucristo reina, y aquí sí que parecería una contradicción, pero es así, reina en la cruz. ¿Por qué reina en la cruz en su humanidad? El que es Dios reina en la cruz porque realiza la verdad hasta el final, la obediencia al Padre hasta el final, y no solamente en nombre propio, sino en nombre de la humanidad. Por eso es Rey en la cruz. Cuando yo sea exaltado, levantado en lo alto en la cruz, allí sabréis que yo soy Dios y Rey. Y por eso en las Escrituras, casi como parecía un juego, el título que le pone Pilato, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que se lo pone probablemente como una burla y para burlarse de los judíos. Sin embargo, es el Rey Salvador. Es el Rey que reordena a la humanidad que ha querido salir del reinado del Padre por el pecado, por la violencia, por la mentira, en fin, por todas las formas de pecados personales y sociales, por los pecados, digamos así, políticos, los pecados de las sociedades, las injusticias, las mentiras, las explotaciones, por los desenfrenos. Él es Rey y reina en primer lugar, llevando sobre sí esa injusticia, ese pecado y redimiéndolo. Pero el Rey resucita, glorificado. Decimos, está sentado a la derecha del Padre, que no es que está sentado como nosotros, que nos cansamos todo el tiempo. Es Rey. Y decimos continuamente en la oración de la Iglesia, vive y reina, vive y actúa. Ahora está salvando Cristo, ahora está reinando. Y reina por la verdad. Así ante el escéptico de Pilato, que le preguntó qué es la verdad, dice, yo soy rey porque soy testigo de la verdad. La verdad no es cualquier cosa, no es la verdad periodística, la verdad con la que yo le saco cosas al otro. La verdad es el juicio de Dios, el juicio de Dios que indica lo que está bien, el juicio de Dios que condena lo que está mal, el juicio de Dios que perdona, el juicio de Dios que rescata al que tiene fe y se sujeta a su verdad. Por lo tanto, Jesús es Rey ahora. Y está reinando, por ejemplo, reina en los santos, reina en los que acuden a su perdón. Dios, reina en todo, nada se escapa a su realeza. Pero se manifiesta precisamente en los que lo dejan reinar libremente. Y a su vez reina con aquellos que reordenan, que perdonan, que sirven al prójimo, que indican la verdad, que enseñan dónde está el error, que son testigos de la verdad. Reina. No ha impuesto todo su reinado. Reina. Reinará definitivamente
cuando venga como juez de vivos y muertos y su reino no tendrá fin. El juicio final, ese juicio de todo hombre y toda historia, lo conocemos representado, por supuesto, en imagen, en el famoso fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, es la verdad de la historia. Sí, esta de todos los días, esta que hoy es un informativo, quién ganó en la Argentina, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Israel, qué pasa en Palestina, qué pasa en nosotros, y eso pequeño o grande, pero todo está sujeto al juicio definitivo de Cristo Rey. Reconocer a Cristo Rey es también reconocer el sentido de toda la historia. Tiene una verdad, la personal, la mía, que he hecho, cómo he dejado que Cristo reina, y si no he dejado, cómo le pido perdón y me sujeto a su reinado. Pero también qué he hecho para que Él reine. Y aquí hay como distintos caminos y formas. En la historia, una forma ha sido, en la época de los primeros cristianos, reinaban, Cristo reinaba y eran testigos, aún siendo mártires, reconociendo la realeza de Cristo, esos pequeños grupos cristianos ante la inmensidad de la supuesta realeza del imperio romano y del emperador. Eran mártires, pero los demás lo hacían en la vida cotidiana, en el amor a los pobres, en el cuidado de los enfermos, que asombraba a los conciudadanos. Después tuvo formas políticas ese reinado, cuando la sociedad fue cristiana, con su tensión, cuando realmente los reyes eran representantes de Cristo Rey o abusaban de ello. Pues ha buscado el reinado social de Jesucristo en distintas formas. Estamos llamados a, primero, jugar a que reine en nosotros, a ser testigos de la verdad de Jesucristo, a no dejarnos llevar por el momento, por las mayorías, por lo que se imponga. No, la libertad de reconocer a Cristo Rey y también de colaborar. Es una injusticia, por ejemplo, es una injusticia y una rebelión contra el reinado de Cristo Rey que el aborto se tenga como un derecho y que el aborto tengamos que pagarlos todos y que se tenga como una normalidad, porque es contra el pobre niño que es muerto, contra la madre que no se le indica el camino, contra la protección de esa vida y contra el reinado de Cristo Rey, que es rey de la criatura del vientre, que es rey de la madre, que es rey de los médicos, que es rey también del Estado, aunque se proclame laico. Cristo es rey. Que viva Cristo Rey y nos sujeta a su reinado y a Él lo sirva. El máximo del ejercicio de la realeza de Jesucristo en esta vida y en cada momento es la misa. La misa no es una reunión nuestra para expresar lo que sentimos, es el reinado de Cristo Rey. Y la Iglesia se sujeta a Él y nosotros también, y celebramos con gozo y alegría que reina con la verdad de su palabra, que reina en la oración de la Iglesia. La oración es el medio de realeza de Cristo, que reina actualizando el sacrificio de la cruz, que reina resucitado, santificando y salvando al mundo, y que la Iglesia se reconoce ese reinado y se une a él por la salvación de todos los hombres. La Eucaristía es el ejercicio de Cristo Rey y sacerdote en el espacio y en el tiempo, junto con la Iglesia, para la gloria del Padre.